Comparativa entre los televisores Samsung 4K, ambos del 2021. A la izquierda el A9000, en este caso de 50 pulgadas, y a la derecha el Q60A con tecnología QLED, en este caso de 55 pulgadas. Al A9000 podría considerárselo como el gama alta de la gama baja del año pasado, mientras que al Q60A podría considerársele como el gama baja de la línea QLED también del año pasado. Empezando por el apartado gaming, cabe mencionar que ambos televisores tienen estas game bars que muestran información relevante y además se puede acceder a configuraciones extra de sus modos juego, como por ejemplo el Game Motion Plus del juego, que al activarlo se puede mejorar un poco la fluidez y el manejo del movimiento en videojuegos. Aquí la principal diferencia es que el A9000 soporta frecuencia de actualización variable FreeSync, mientras que el Q60A por alguna razón no lo soporta. Y la otra diferencia a favor del A9000, lo cual es sorprendente, es que soporta los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1080p, mientras que el Q60A no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. En cuanto a sus tiempos de input lag, sé de acuerdo a la página de ratings.com que en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar para el Q60A es de 10,2 milisegundos y en alto rango dinámico de 10 milisegundos, mientras que para el A9000 no conozco esos tiempos y no tengo un dispositivo que me permita medir esos valores, pero probablemente puedan ser iguales o muy similares a los del Q60A. Sea como sea, me parece que en esta área de tiempos de retraso de entrada ambos televisores muestran muy buenos resultados. Otro aspecto que deben tener en cuenta es que la frecuencia de actualización máxima de ambos televisores en 4K es de hasta 60 Hz, pero recuerden que el A9000 por alguna razón tiene la ventaja de soportar FreeSync, mientras que el Q60A no soporta este tipo de tecnología de frecuencia de actualización variable. Y para el apartado gráfico, la principal diferencia es por supuesto en cuanto a colores. Usualmente lucen un poco más vivos en el Q60A y también el Q60A tiene un poco más de brillo. Sin embargo, me parece que el A9000 aún así se comporta de una forma muy decente en esta área. Es muy importante mencionar que ambos televisores tienen los valores que vienen de fábrica en cuanto a brillo, color, contraste, etcétera, en cada uno de sus modos de imagen. Y si quieren aplicar configuraciones de imagen recomendadas por mí para cada uno de esos televisores, en la descripción del video les dejo el link a videos donde muestro esas configuraciones o simplemente las pueden buscar en mi canal. Siguiendo entonces con esta comparativa con el resto de modos de imagen, las diferencias también son las mismas, colores un poco más vivos o levemente más saturados en el Q60A por el hecho de tener tecnología de color QLED o de Quantum Dots, y también tiene más cantidad de brillo. Sin embargo, vuelvo y repito, me parece que en el A9000 los colores y la cantidad de brillo pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario, pero obviamente quien quiera más brillo, pues el Q60A va a ser una mejor opción, y también si quieren una mayor saturación de colores. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan lo mismo: HDR10, HLG y también HDR10+. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision para gaming, ni tampoco HDR10+ para gaming. Y antes de continuar, quiero decirles que si el video les gusta, por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me podrían apoyar. En cuanto al rendimiento, en escenas oscuras deben tener presente que cuando un televisor con retroiluminación LED, como es el caso de estos dos, que no posee como tal Full Array, sino que es un LED convencional, en este caso LED Edge, cuando tienen una alta cantidad de brillo se puede visualizar más efecto clouding.
Entre más tenga brillo un televisor LED que no tiene Full Array, más intensidad del efecto clouding se puede notar. Por esta razón, en este tipo de escenas el rendimiento es un poco mejor en el A9000, principalmente porque no tiene tanto brillo como si tiene el Q60A. Aún así me parece que en este apartado ambos televisores se comportan de una buena manera, mucho mejor en comparación a un televisor que tenga panel IPS, ADS o PLS. Tengan presente que ambos televisores, hasta donde he podido averiguar, en todos sus tamaños disponibles vienen con panel VA. La uniformidad de colores grises de ambos televisores no está para nada mal, y esto es porque el efecto de pantalla sucia es muy poco perceptible aún con estos fondos grises. Y de hecho, cuando observan contenido de más color, ese efecto de pantalla sucia y los bordes que a veces pueden lucir levemente sombreados, estos dos efectos pueden pasar prácticamente desapercibidos en ambos televisores casi siempre. Y aquí aprovecho para hablar del trabajo de escalado de imagen de ambos televisores. Para esto utilizo el modo Filmmaker en los dos televisores. Recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Es decir que cuando el contenido tiene 720p o una resolución inferior, en ambos se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, es normal. Y que a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución. No se van a notar partes pixeladas, pero aún así los resultados no se van a mostrar en 4K. Y que solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que deben tener una buena velocidad de descarga de internet en sus hogares para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras. El manejo del movimiento en ambos televisores no está para nada mal. De hecho, me parece que es muy bueno a la hora de visualizar contenido a través de aplicaciones de streaming o a la hora de visualizar contenido por medio de un dispositivo conectado a un puerto HDMI que sea diferente de una consola. Ambos tienen el parámetro ajuste de claridad de imagen en cada modo de imagen, y me parece que al colocarlo en automático la mayoría del tiempo realizan los mejores trabajos en escenas con barridos de cámara o que simplemente tengan muchos movimientos rápidos, como por ejemplo en películas de acción. También es importante mencionar que los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos, y esto es porque tienen paneles VA, que sería desde mi punto de vista la principal desventaja de televisores con este tipo de panel, que los colores pierden volumen o lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios. Pero recuerden que la principal ventaja es que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS. También es importante mencionar que el manejo de los reflejos en ambos televisores, digamos que es aceptable. Probablemente es un poquito mejor en el Q60A porque tiene una leve mayor cantidad de brillo. No son los televisores más recomendados para habitaciones iluminadas, pero se comportan de una forma muy decente. Pero sí que es cierto que son más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación, principalmente porque tienen mejor rendimiento en escenas oscuras, porque presentan menor intensidad del efecto clouding. También quiero mencionar que el calentamiento en pantalla luego de más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente baja, excepto en la parte baja de sus pantallas, siendo sorprendentemente un poco más alta en el A9000. La verdad no sé por qué, pensé que en el Q60A iba a ser un poco más alta porque tiene una mayor cantidad de brillo, pero bueno, sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto al apartado Smart, la principal diferencia es que el One Remote del Q60A viene con carga vía panel solar o vía puerto USB. Pero si ustedes quieren comprarle a la A9000 este One Remote con panel solar, lo pueden hacer, lo pueden sincronizar, pero obviamente tiene un costo extra. Mientras que el Q60A ya lo incluye en la caja.
El sistema operativo de ambos televisores es Tizen, propio de esta marca Samsung. La fluidez es muy buena, de hecho es mejor sorprendentemente en comparación a los modelos de gama baja de este año, no sé por qué. A mí personalmente me gusta más el diseño del menú principal del sistema operativo Tizen de años pasados. Y en cuanto a fluidez, carga de aplicaciones y carga de videos en ambos televisores es muy rápida, es prácticamente igual entre ambos. Y en cuanto a asistentes de voz, ambos televisores soportan el Bixby Voice propio de la marca Samsung. Por lo menos aquí en Colombia solamente soportan ese asistente de voz, pero sé que en otros países soportan además el Amazon Alexa y el asistente de Google. Por todo lo demás, en cuanto al apartado Smart, son prácticamente iguales, misma tienda de aplicaciones, mismo espacio de almacenamiento de aproximadamente 3,85 GB. También soportan la función de Multiview ambos televisores, que puede ser muy útil para algunas personas, y también soportan el mismo navegador de internet, y en este se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y en cuanto a las entradas, por lo menos aquí en Colombia, ambos televisores soportan lo mismo, 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable para la antena de aire y también entradas compuestas. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts. El rendimiento puede variar dependiendo de cada tamaño de ambos modelos, pero entre estos tamaños es un poco mejor en el Q60A en cuanto a los bajos y que tiene mejor fidelidad, pero el AO9000 no hace un mal trabajo, y recuerden, esto puede mejorar entre más grandes sean sus tamaños. Y en cuanto a tecnologías, ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio, como por ejemplo Dolby Atmos, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar el rendimiento de sus sistemas de sonido. Ya entonces, para terminar, ya saben las diferencias: más brillo y más saturación de colores en el Q60A. Pero que el AO9000 tiene tecnología de frecuencia de actualización para el apartado gaming, FreeSync, y que soporta los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1080p, mientras que el Q60A no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Para una persona normal, por así decirlo, que va a usar el apartado gaming de forma esporádica o que simplemente nunca va a jugar, sí conviene gastar un poco más e irse por el Q60A. Y si además quieren mayor cantidad de brillo y más saturación de color. Pero si no les alcanza y quieren mejor algo un poco más optimizado para el apartado gaming, probablemente el AO9000 sea una opción más que suficiente. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.